La forma oscura contra la nieve blanca. Al principio no me registré. Tom Anderson entrecerró los ojos a través del parabrisas mientras el viento helado azotó su camión. Carretera 2, 15 bajo cero, y las advertencias de tormenta de nieve habían estado gritando todo el tiempo. Tarde. Debería haber estado en casa hace una hora. Pero algo lo hizo lento. Abajo. La forma apenas se movió. Tom tiró en el arcén, los peligros parpadean y tropezó con el frío brutal. Lo que el encontrado hizo que su sangre se congelara más fría que el invierno de Montana que lo rodea. El pastor alemán yacía desplomado en el zanja, sus costados agitados por la desesperación. Respira, pesada por el embarazo, su cuerpo tembló violentamente. Pero fue su rostro lo que detuvo la mirada de Tom. Corazón. Cinta adhesiva gris gruesa envuelta alrededor de su hocico, sellado herméticamente. Ella no podía respirar, no podía gritar. No podía pedir ayuda. La sangre manchó el nieve debajo de ella. Sus ojos encontraron los de él, rebosante de lágrimas y esperanza desvanecida. Ella. Le quedaban minutos de vida. Deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad que estás mirando de. Ahora, sigamos con el historia. Tom Anderson tenía 67 años y llevaba 40 años conduciendo camiones. Antes de jubilarse lo encontró con también mucho tiempo y muy poco propósito. Su esposa Marta había muerto de cáncer 2 años hace aquel diciembre, dejando su modesta casa en las afueras de Kalispell, sintiéndome como un mausolum. Sus 2 hijos, Sarah en Seattle y Michael en Boston, llamados obedientemente pero visitados raramente. Tom no lo hizo culparlos. Tenían sus propias vidas, sus propias familias, sus propias razones para mantente alejado de un anciano solitario que les recordó la mortalidad. Los viajes a las ferreterías se habían convertido en su rutina. Compra cosas que no necesitaba. Hablar a gente a la que no le importaba. Evitar ir. Hogar del silencio. Hace 6 meses, de pie en su garaje con las herramientas de jardín de Marta todavía colgado en la pared. Él consideró ponerle fin. Lo único que lo detuvo, se preguntaba qué Marta pensaría. Ella siempre había sido la compasiva, la mujer que detenido por pájaros heridos y alimentados gatos. Ella se habría avergonzado de él por rendirse. Ahora mirando a este animal sufriente, Tom escuchó la voz de Marta tan claramente como si ella estuviera a su lado. No miramos lejos del dolor, Tom. Nunca apartamos la mirada. El pastor alemán tenía aproximadamente 4 años de edad. Su distintivo color negro y pec-coat enmarañado con hielo y stré con sangre. Su vientre hinchado indicaba que llevaba cachorros. Aunque Tom no pudo sé que había 7 vidas dependiendo de lo que hizo a continuación. Lo que pudo ver fue las cicatrices, las viejas que la cruzan cuerpo como una hoja de ruta del sufrimiento. 3 las costillas de su lado izquierdo habían sanado torcidamente, sugiriendo pausas que nunca recibió la atención adecuada. Quemaduras de cigarrillo marcó sus hombros. Heridas frescas donde la cinta adhesiva le había cortado el hocico y lloró sangre sobre la nieve prístina. Ella he sido el perro de alguien una vez. El microchip incrustado debajo de su pelaje. Pertenecía a Carl Jennings de Whitefish, un hombre que criaba pastores alemanes para lucrar y deshacerse de aquellos que lo decepcionó. Este perro había sido golpeado sistemáticamente, regularmente, metódicamente. Cuando ella quedó embarazada por el macho mechup equivocado, produciendo los cachorros que Carl consideraba inútiles. Había tomado su decisión. Cinta adhesiva alrededor su hocico, un viaje a una carretera remota, un cuerpo arrojado en un banco de nieve para congelarse y asfixiarse simultáneamente. El perro llevaba muriendo al menos 18 horas. Cada mano humana que había conocido en 3 años solo le habían traído dolor. Todavía sus ojos, al encontrarse con los de Tom, todavía tenían una mirada esperanza desesperada. Y moribunda de que tal vez el tiempo sería diferente. Tom se acercó lentamente, sus botas crujiendo a través del corteza helada de nieve. El viento aulló. A través de la carretera vacía, conduciendo hielo, cristales en su cara expuesta. El aliento vino en nubes blancas, que desapareció instantáneamente en el frío brutal. Cada instinto le gritaba que se fuera, de vuelta en el camión caliente para llamar a alguien, más dejar que los profesionales se encarguen de esto. Pero el control de animales más cercano estaba a 45 minutos de distancia cuando hace buen tiempo. La advertencia de tormenta de nieve significó que las carreteras estarían cerradas, impasible en 1 hora. Si él se fue ella
Si esperaba ayuda, eso podría nunca llegaría, ella moriría, ellos lo harían, ambos mueren. Madre y cachorros por nacer, congelados en una zanja, mientras la buena gente permanecieron seguros y cálidos en sus hogares. Mezcla. Tom se arrodilló en la nieve a 5 toneladas del perro. Sus ojos lo siguieron con una expresión que había visto antes. En Marta enfrentar durante esos últimos días en el hospital, terror mezclado con agotamiento mezclado con una súplica que no pudo rechazar. La cinta adhesiva había sido enrollada alrededor su hocico de 8 a 10 veces, cada capa presionado firmemente contra el de debajo. El adhesivo se había adherido a su pelaje, y donde el pelaje era fino directamente a su piel. La sangre se había secado rayas oscuras donde el borde de la cinta había cortar en su carne. Su lengua, visible a través de un espacio apenas más blanco que un lápiz, se había hinchado al doble de lo normal tamaño y se volvió de un peligroso color azul púrpura. Ella respiraba solo por la nariz, cada inhalación un silbido desesperado que apenas movió su pecho. Tom pudo ver otras lesiones ahora, cicatrices que dijeron historias que deseaba no poder leer. Costillas torcidas que hablaban de patadas o golpes con un bate. Marcas redondas en ella, hombros donde alguien había deliberadamente la quemó. Una cola que se doblaba en un ángulo antinatural de una vieja ruptura. Esto no fue abuso. Esto fue una tortura sostenido e intencional, visitado una criatura que no tenía forma de defenderse o escapar. Cuando Tom extendió su mano hacia adelante, todo el cuerpo del perro se tensó, para no atacar, para protegerse del golpe que ella se suponía que vendría. Ella intentó retroceder, pero sus piernas no cooperar. Una pata delantera estaba hinchada, posiblemente roto. Su vientre de embarazada hizo movimiento incómodo y doloroso. Ella era atrapada por su propio cuerpo a merced de otro humano más que podría lastimarla. Tom retiró la mano y habló. En cambio, su voz salió áspera con frío y emoción. No voy a lastimar tú, niña. Prometo. Voy a ayudar usted. Pero tienes que confiar en mí. Confianza. Como si la confianza significara algo para un animal. ¿Quién había? He aprendido que los humanos solo traían dolor. Tom se puso de pie y caminó de regreso a su camioneta. El perro lo miró alejarse con ojos que parecía entender que ella había sido abandonado de nuevo. No podía mirar esa expresión. En lugar de eso, agarró el manta de emergencia detrás de su asiento, el que Marta había insistido en que llevara, a pesar de que se había quejado de desperdiciando espacio. También encontró un viejo sudadera, sus guantes de invierno y una botella de agua. Cuando regresó, el perro no se había movido. No podía moverme. Tom extiende la manta sobre la nieve al lado. Ella, y luego tomando su decisión envuelta, sus brazos alrededor de su cuerpo y la levantó. Ella pesaba quizás 65 libras, aunque el embarazo añadió más. Su cuerpo se puso rígido con miedo. Un sonido ahogado vino desde atrás. La cinta, algo entre un gemido y un grito que no pudo escapar. Tom sintió humedad que no era nieve. El perro se orinó encima. Ya sea por terror o porque su cuerpo había perdido el control. La vergüenza y el miedo brotaron de ella en oleadas. La visión de Tom se volvió borrosa por las lágrimas que se congeló en sus mejillas. Él la llevó a la camioneta y la colocó tan suavemente como posible en el asiento trasero, envolviendo el manta alrededor de su cuerpo sacudido. Sus ojos. Nunca abandonó su rostro. Ella estaba esperando el dolor, por el castigo que había sido condicionado a esperar. Cuando Tom simplemente cerró la puerta y se subió al asiento del conductor, la confusión se unió al miedo en su mirada. Tom subió la calefacción al máximo y sacó su teléfono de su bolsillo con dedos entumecidos. Asistencia de directorio lo conectó con Kalispell Animal Centro Médico. Una mujer respondió en el segundo anillo. Esta es la Dra. Rebecca Walsh. Las palabras de Tom salieron disparadas. Encontré un perro. Pastor alemán. Está embarazada. Alguien le tapó la boca con cinta adhesiva y la arrojó carretera 2. Tiene hipotermia y hay sangre y no sé qué hacer. El silencio duró solo un latido del corazón. Traer ella adentro. Estamos en 412 Mountain View. Conduce. Voy a estar esperando. Tom condujo más rápido de lo que ya debería tener en las carreteras resbaladizo con hielo. Cada pocos segundos, él miró por el espejo retrovisor. El perro yacía inmóvil, solo sus ojos se movían para seguir los de él. Reflexión. Él hablaba con ella constantemente. Las mismas tonterías tranquilizadoras que Marta había utilizado con animales asustados. Tú eres seguro ahora,
Te estamos consiguiendo ayuda. Tu Eres va a estar bien. Te prometo que te irás a estar bien. No podía saber si las promesas eran mentiras. Apareció la clínica. Después de 15 minutos parecieron horas. Un pequeño edificio de ladrillo, con un letrero luminoso, y una mujer parada en la puerta abierta a pesar del frío mortal. Doctora Rebecca Walsh tenía 52 años. Su cabello con mechas grises recogido hacia atrás en una práctica cola de caballo y su cara cubierta de una especie de cansancio que venía de preocuparse demasiado durante demasiado tiempo. Cuando ella vio a Tom cargando al perro desde su camioneta, su expresión cambió de profesional. Preocupación a una rabia apenas controlada. Una mujer más joven apareció a su lado. Jennifer Cole, 28 años, la clínica asistente, echó un vistazo al alemán pastor y empezó a llorar. Ella se volvió lejos, con una mano presionada contra su boca, hombros temblando. La voz de Rebecca permaneció estable. Llévela a la sala de examen rápidamente. El interior de la clínica era cálido y luminoso. Y olía a desinfectante. El miedo del perro volvió a aumentar. Ella había sido a una clínica veterinaria antes. Tom realizado después de las palizas, después del T2 predizado, los huesos se rompieron y las quemaduras necesarias. Tratamiento, lugares como este significaban dolor. Tom la colocó sobre el acero inoxidable. Mesa de exploración. Y el perro intentó lucha. Las manos de Rebecca se movieron con deficiencia de práctica, pero sus ojos dijeron una historia diferente. En 30 años como veterinario, ella había visto abuso. Pero esto fue diferente. Esto fue un intento deliberado. Asesinato. Jennifer, necesito suministros intravenosos, antibióticos, analgésicos. Y llamar diputado Stevens. Dile que tenemos un caso de delito grave de crueldad animal. Y quiero a alguien aquí dentro de 1 hora. Rebecca miró a Tom. Las próximas horas serán determinar si vive o muere. ¿Eres tú preparado para eso? Tom la miró a los ojos, y luego miró al perro. Dime lo que tu necesidad. No la dejaré. Rebecca trabajó con la precisión enfocada de alguien que entendió esos segundos importaba. Las tijeras médicas en ella, la mano se movió con cuidado a lo largo del borde de la cinta adhesiva, cortando la capa tras capa. Cada pieza que salió reveló más daños. La cinta había sido herida tan fuerte que había cortado pelaje y en la piel, creando hendiduras profundas que se había infectado. El adhesivo se había adherido a las heridas que lloró pus y sangre. La mandíbula del perro, liberado de su prisión, colgado flojo y inútil. Cuando el último trozo de cinta desapareció, el horror total se convirtió visible. La boca del perro era un desastre, tejido desmenuzado e infección. Sus encías se había puesto blanco por la pérdida de sangre y shock. Su lengua permaneció grotescamente hinchada, cubierta de lesiones donde ella intentó desesperadamente forzarlo entre la cinta para respirar. Los dientes estaban rotos. Y roto por intentar masticar a través de sus ataduras. Jennifer insertó un catéter intravenoso en el perro pierna delantera mientras Rebecca examinaba el resto de su cuerpo. Un termómetro digital reveló una temperatura central de 94 grados. Lo normal para un perro estaba entre 101 y 102. El pastor alemán se estaba muriendo de hipotermia tan seguramente como la de sus otras lesiones. Rebecca ejecutó un microchip escáner sobre los hombros del perro. El dispositivo emitió un pitido. La información apareció en la pantalla chica. El propietario registrado Carl Jennings, carretera de Fort Pine Ridge, Pescado Blanco, Montana. Rebecca fotografió la pantalla e hizo notas cuidadosas. Esto no era solo un animal crueldad, esto fue un intento de asesinato. Premeditado y cruel. Una ecografía reveló 7 cachorros. Sus diminutos. Los corazones siguen latiendo a pesar de el cuerpo debilitado de la madre. Rebecca señaló a la pantalla. Lleva 7. Están vivos pero bajo un estrés severo. Si no podemos estabilizarla, lo perdemos todo. 8. Tom miró el ultrasonido. Imágenes, esas imposibles, frágiles. Los latidos del corazón parpadean en la oscuridad. ¿Cuáles son sus posibilidades? La honestidad de Rebecca fue brutal, sin cuidados intensivos las 24 horas del día. 0 con eso, tal vez 30%. La infección en su boca ha extendido hasta su mandíbula. Eso es serio. Está gravemente deshidratada, hipotérmica, y su cuerpo está tratando de soportar 7 cachorros mientras luchan contra múltiples enfermedades sistémicas. Infecciones,
Cualquiera de estas cosas podría matarla. Todos ellos juntos. Ella no terminó la frase. Tom sacó su teléfono y llamó a su hija Sara en Seattle. Ella respondió después de 3 tonos, su voz aguda por la preocupación. «Papá, ¿estás bien? Los informes meteorológicos son mostrando una tormenta de nieve. Estoy en el veterinario. Yo encontré un perro que alguien intentó matar. Ella está embarazada y se está muriendo y yo necesito quedarme con ella». Una pausa. Entonces, la voz de Batasera pasó de la preocupación a la exasperación. «Papá, estás gastando dinero en un perro callejero. Tienes un ingreso fijo. Apenas puedes permitírtelo. Ella no es una extraviado». Tom interrumpió. Su voz tenía una ventaja que Sara nunca había escuchado antes. «Ella es un alma necesitada, y yo soy quedarse. Esto no es saludable, papá. Tú eres proyectar tu dolor en un animal. Tienes que volver a casa y dejar que él manejan los profesionales». Tom terminó el llamar. Su mano tembló mientras bajaba el teléfono. Rebecca fingió que no lo había hecho. Escuchó la conversación, pero ella... La expresión contenía comprensión. Ella ha visto esto antes. Personas que encontraron un propósito al salvar lo que ellos podrían. Después de no poder salvar lo que más importaba, Jennifer trajo mantas y almohadas. «La cuna está en el trastero. Habitación. Lo configuraré aquí para que puedas mantente cerca». «¿Ambos se quedan?», preguntó Tom. La respuesta de Rebecca fue simple. «¿Quieres dejarla en paz?». Las horas pasaron lentamente medianoche. Se turnaron para monitorear los signos vitales del perro cada hora, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria frecuencia, comprobando que la vía intravenosa permaneciera patente, inspeccionando las heridas para detectar un aumento hinchazón o drenaje. El perro durmió. Intermitentemente, su cuerpo retorciéndose con sueños, probablemente fueron pesadillas. Cada vez, cuando despertó, sus ojos encontraron a Tom primero, mientras si necesita confirmar que todavía estaba allí. A medianoche, su temperatura había subido solo a 95,8. Demasiado lento. Rebecca trajo un calentador de animales comercial, un dispositivo que sopló aire caliente a través del paciente cuerpo. Lo colocaron con cuidado, vigilancia para evitar quemaduras ya piel dañada. Tom se sentó en el suelo, al lado de la perrera de recuperación, lo suficientemente cerca que el perro pudiera verlo, pero no tanto tan cerca que se sintió amenazada. Él le habló en voz baja y firme. No las palabras genéricas de consuelo para la gente. Usado con animales asustados, pero real conversación. Le habló de Marta, de cómo Marta le había hecho prometer que sería amable. Después de su muerte, sobre cómo Marta creía que toda criatura merecía dignidad y compasión. Acerca de cómo Marta la hubiera amado. Alrededor de las 12:30 por la mañana, el perro empezó a temblar, violentamente, no por frío, sino por miedo. Algo había desencadenado un recuerdo, algún sonido u olor que la devolvió a trauma. Su frecuencia cardíaca se disparó a 180 latidos por minuto. La alarma del monitor chilló. Rebecca corrió hacia allí, comprobando para un paro cardíaco. Ella va a tener una mascota episodio. Rebecca dijo algo la desencadenó. Frecuencia cardíaca tan alta podría causar un ataque al corazón o desencadenar parto prematuro. ¿Puedes sedarla?, preguntó Tom. Sedación. Es riesgoso para los cachorros. Podríamos perder todos ellos. Y Jennifer sugirió música. Ella había leído estudios sobre música clásica, perros de refugio calmantes y ansiosos. Sacó una lista de reproducción en su teléfono y una suave música de piano llenó la habitación. El ritmo cardíaco del perro se mantuvo peligrosamente elevado. Tom hizo una decisión. Se acercó a la perrera y empezó a hablar de nuevo. No sobre Marta esta vez, pero directamente a la perro. Él le dijo que estaba a salvo. Él describió lo que estaba sucediendo a su alrededor en términos simples. Explicó que en las máquinas que emitían pitidos la estaban ayudando, no lastimándola. Prometió que nadie la golpearía o la quemaría o la envolvería cinta adhesiva alrededor de su cara nunca más. Él dijo ella que sus cachorros necesitaban que ella fuera fuerte y él creía que ella podía hacerlo. Lentamente, imposible, el ritmo cardíaco del perro comenzó para disminuir. 170, 160, 150. Sus ojos permanecieron fijos en los de Tom, rostro, como si su voz fuera lo único atándola a la realidad.
A las 1:17 en el mañana, el perro hizo algo que hizo. Todos en la habitación dejan de respirar. Ella extendió su pata delantera a través de los barrotes de la perrera y la colocó deliberadamente en la mano de Tom. No por equilibrio, no accidentalmente. Ella eligió hacer contacto después de años de aprender ese toque humano solo significaba dolor. Ella eligió confiar. Tom se quedó helado, temeroso de muévete y rompe el hechizo. Las lágrimas corrieron por su rostro curtido y goteó sobre sus manos unidas. El perro mantuvo su pata allí durante 12 minutos, mientras su ritmo cardíaco se normalizó y su respiración estabilizada. Entonces, finalmente, ella relajado en un sueño genuino. Tom no lo hizo mover durante 2 horas. Su mano se entumeció, tenía la espalda acalambrada y las rodillas doloridas. Él no me importó. Ella había pedido esto pequeña conexión, y él no fallaría a ella. A las 5:30 de la mañana, invierno débil. La luz del sol comenzó a filtrarse a través de ventanas de la clínica. Rebecca comprobó en los signos vitales del perro y encontré mejoría. La temperatura había subido a 97,5 R. La frecuencia cardíaca era estable. La infección no fue peor, aunque no fue mejor tampoco. Los latidos del cachorro se mantuvieron estable en el ultrasonido. Ella lo hizo, toda la noche, dijo Rebecca en voz baja. Eso es más de lo que esperaba. Pero estaba surgiendo un nuevo problema. El abdomen del perro se contrae rítmicamente, y cada 20 minutos. Trabajo de parto temprano, el estrés y el trauma estaban desencadenando parto prematuro. Rebecca enfrentó a Tom con una difícil elección. Puedo intentar detener el parto con medicación. Les daría a los cachorros más tiempo para desarrollar una mejor supervivencia probabilidades, pero el medicamento podría hacerla. La infección empeora o dejamos que el parto avance. Naturalmente, los cachorros serán prematuros aproximadamente una semana antes. Tasa de supervivencia para los cachorros nacidos tan temprano son alrededor del 60%, y ella tendrá que pasar por el parto mientras lucha contra múltiples infecciones. Tom miró al perro dormido. ¿Qué le daría la mejor oportunidad de sobrevivir? Detener el parto la preserva fuerza. Pero 3 días más luchando esta infección. ¿Qué elegiría ella? Preguntó Tom. La pregunta quedó suspendida en el aire. Ellos miraron el perro. Sus ojos se abrieron, conscientes de su escrutinio. Ella hizo un sonido suave. No es un gemido, pero algo más. Algo. Eso sonó casi como determinación. Creo que quiere luchar por ella, bebés. Rebecca dijo que la decisión fue hecho. Apoyarían la naturaleza, entrega y orar, para que no fuera demasiado tarde para cualquiera de ellos. A las 8 de la mañana, las contracciones del perro se habían intensificado hasta cada 15 minutos. Rebecca monitoreó el progresión cuidadosamente, cronometrando cada contracción y control cervical dilatación. El proceso fue más lento que normal para un pastor alemán sano. El cuerpo debilitado del perro, luchando por realizar el agotador trabajo del trabajo. Tom no había dejado su puesto en el piso. Jennifer le trajo café y una sándwich de desayuno desde el restaurante hacia abajo la calle, pero no podía comer. El sándwich permaneció intacto en un plato de papel mientras observaba al perro respirar cada contracción, su cuerpo se tensaba y relajándose en un ritmo antiguo. Rebecca se alejó para hacer un teléfono. Llame a la oficina del sheriff del condado. Ella denunció el animal sospechoso, caso de crueldad, proporcionando el microchip información que identificó a Carl Jennings como propietario registrado. Diputado Michael Stevens, un veterano de 38 años con 15 años en el cumplimiento de la ley, fue asignado para investigar. Él prometió visite la propiedad de Jennings más tarde ese día a las 10. Las contracciones habían aumentado a cada 10 minutos. El perro se convirtió inquieto, tratando de ponerse de pie, volteándose círculos. Rebecca reconoció el nido comportamiento que precedió al parto activo. Ella ayudó a transferir al perro a un lugar más grande caja de parto que habían preparado con periódicos, toallas suaves y una almohadilla térmica colocada abajo. Tom se movió con ellos, manteniendo el contacto físico que parecía anclar al perro a través de su miedo. La lengua del perro permaneció hinchada, lo que hizo beber difícil. Rebecca continuó los líquidos intravenosos para mantener la hidratación durante el trabajo de parto. Ella estaba preocupada por las reservas del perro. El trabajo era agotador incluso para animales sanos, para una pelea. Luchando contra la hipotermia, infección y traumatismo. El físico.
Las demandas podrían resultar fatales. A las 11, comenzó el trabajo de parto activo. Llegaron las contracciones cada 5 minutos. Ahora, olas poderosas, eso hizo que todo el cuerpo del perro se tensara. Su miedo volvió a aumentar. Algo sobre este proceso desencadenó recuerdos, tal vez de una camada anterior que no había sobrevivido. Su clima de ritmo cardíaco. Ella comenzó a entrar en pánico, tratando de escapar de la caja de parto a pesar de su cansancio. Tom se inclinó más cerca, hablando en el mismo voz firme que la había calmado antes. Describió lo que estaba sucediendo. Tú va a ser mamá. Tus bebés son viniendo. Eres lo suficientemente fuerte para hacer esto. Estoy justo aquí. No estás solo. Los ojos del perro encontraron los suyos y los sostuvieron. Ella estaba escuchando, creyendo, confiando de una manera que parecía imposible para un animal que había aprendido los humanos solo trajeron sufrimiento. Jennifer estaba listo con toallas, esterilizadas tijeras, calores y reanimación de cachorros equipo. Ella había ayudado con docenas de entregas, pero esta se sintió diferente. Había mucho en juego. 8 vidas equilibradas al borde de la supervivencia. Al mediodía, el perro rompió fuente. Borrar el líquido amniótico empapó los periódicos. Debajo de ella. Una buena señal que significaba que no. La infección había llegado a los cachorros en útero. Rebecca se posicionó para supervisar la entrega mientras Tom se quedaba en la cabeza del perro, manteniendo el contacto visual y ofreciendo tranquilidad constante. El primer cachorro apareció a las 12:30, emergiendo en su saco amniótico como un pequeño milagro envuelto en membrana. El instinto maternal del perro la venció, miedo y agotamiento. Ella se volvió inmediatamente, rompiendo el saco con ella dientes y lamiendo vigorosamente al cachorro. El cachorro era macho, negro y con cola. Su madre, pequeña por nacimiento prematuro, pero respirando fuertemente. Sus primeros llantos llenó la clínica, agudo e insistente, el sonido de la vida exigente para ser reconocido. Rebecca trabajó rápidamente, sujetando y cortando el cordón umbilical mientras la madre limpiaba su cachorro. Ella lo pesó en el balanza digital, 10 onzas de bajo peso. Un cachorro a término debe pesar entre 12 y 14 o. Pero dadas las circunstancias, 10 onzas era un victoria. Ella lo colocó en casa de su madre, vientre donde inmediatamente comenzó a enfermera. Sus diminutas patas amasando contra ella como instinto antiguo le enseñó cómo para sobrevivir. La perra miró a su cachorro con una expresión que Tom recordaría por primera vez. Resto de su vida. Amor puro, completo. Enfoque. En ese momento, ella no era un animal roto y maltratado. Ella era madre y nada más importaba. El segundo el cachorro llegó al 115. Mujer, coloración más clara que ella. Hermano, pesaba solo 9 o. Sus gritos eran más débiles con respecto a Rebecca. Ella frotó vigorosamente al cachorro con un toalla, estimulando la respiración y circulación. El color del cachorro mejoró de azulado a rosa. En sus gritos fortalecido. Rebecca la colocó en el vientre de perro, donde se unió a su hermano en enfermería. El tercer cachorro llegó 2. Otra hembra. Ella pesó 11 onzas y entró al mundo gritando su disgusto. Fuerte y vocal, ella empujó a sus hermanos a un lado para reclamar el mejor puesto de enfermería. Tom se encontró sonriendo a pesar de su agotamiento. Este era un luchador. Pero pasaron 45 minutos sin señales del cuarto cachorro. El perro se esforzó con cada contracción, pero no pasó nada. Rebecca se lavó las manos e hizo un examen interno. Su rostro se puso serio. El cachorro es incumplimiento colocado mal. Necesito girar manualmente. El procedimiento era arriesgado. Rebecca podría dañar el nacimiento de la madre, canal o el propio cachorro, pero sin intervención, ambos morirían. Tom pidió que mantuviera firme al perro. Ella miró a él con esos ojos que habían aprendido a confiar. Y a pesar del dolor a punto de ven, ella no intentó escapar ni intentar escapar. Cuando Rebecca comenzó el delicado trabajo de reposicionar al cachorro. 10 minutos sentidos como horas. El perro gimió detrás de ella, boca dañada, un sonido de puro dolor que hizo que a Tom le doliera el pecho, pero ella sostuvo, aún así, confiar en estos humanos incluso cuando la escucharon. Finalmente, Rebecca retiró sus manos. Entiendo. El cachorro es colocado correctamente ahora. Siguiente la contracción. Debería traerlo. El cuarto. El cachorro era macho y más grande que el suyo.
Hermanos, 13. Salió azul y flácido, sin respirar, sin latidos del corazón detectado. Rebecca lo agarró y comenzó reanimación inmediatamente. Ella le aclaró las vías respiratorias, le administró respiración artificial, realizó compresiones torácicas con 2 dedos contra su pequeña caja torácica. Jennifer preparó una inyección de epinefrina. Tom oró por primera vez desde de pie junto a la cama de hospital de Marta. Por favor, deja que esté viva. 30 pasaron los segundos. Ninguna respuesta. 45 segundos. Rebecca se preparó para llamar el momento de muerte. Entonces el cachorro jadeó. Un pequeño, una desesperada bocanada de aire, otro grito ahogado. El pecho comenzó a subir y bajar. Color volvió a inundar su cuerpo, azul transformándose a rosa. Tosió y comenzó a llorar débilmente. Todos en él. La habitación también estaba llorando. Incluso el de Rebecca, la compostura profesional se quebró. Ella colocó al cachorro en el vientre de su madre, donde ella inmediatamente comenzó a lamerlo con feroz determinación. Su instinto maternal la impulsa, estimula, y calienta y reclama a este cachorro. Casi había perdido. Los 3 restantes, los cachorros llegaron sucesivamente a lo largo de los próximos 45 minutos. El cachorro 5 era una hembra, con un peso de 10 grado, sano y vocal. Cachorro 6, era un macho de 9 onzas, débil pero estable. El cachorro 7, el último, era un fuerte mujer a los 11 años que entró al mundo como si le molesta que lo hayan hecho esperar. 7 cachorros, todos vivos, todos lactantes o siendo complementado. Su madre, a pesar de todo lo que ella cuerpo había soportado, les había traído sano y salvo al mundo. Rebecca revisó los signos vitales del perro, y su expresión se volvió preocupada. La temperatura del perro había aumentado a 101,5 Reba. La infección se estaba propagando a pesar de antibióticos. El sangrado posparto fue mayor que normales. El riesgo del posparto, hemorragia y sepsis se cernían sobre esto frágil Victoria. Mientras las entregas había estado sucediendo en la clínica, diputado Stevens conducía hacia Carl Jennings y propiedad en Pescado Blanco. La dirección lo llevó por un camino rural a 5 acres de terrenos mal mantenidos. La casa necesaria pintura y reparación. Múltiples dependencias salpicó la propiedad. Stevens pudo ver estructuras de perreras desde el camino de entrada. Él llamó a la puerta. Carl Jennings respondió. Un hombre de 42 años con complexión de alguien que había hecho ejercicio físico trabajo toda su vida y los ojos de alguien que disfrutaba infligiendo dolor. La respuesta a las preguntas de Steven fue inmediatamente a la defensiva. ¿Qué deseas? Stevens explicó que un pastor alemán registrado a nombre de Jennings había sido encontrado gravemente herido. La respuesta de Jennings llegó demasiado rápido. Yo ya no tengo ese perro. Se escapó. Hace semanas. Los perros hacen eso a veces. ¿Corrió? ¿O la dejaste? La cara de Jennings. Endurecido. Sal de mi propiedad. Tienes un orden. Stevens no tenía una orden judicial todavía, pero conseguiría uno en el camino. Él pudo ver 3 pastores alemanes más en perreras al aire libre. Las condiciones fueron pobres. No hay bebederos visibles. Los perros parecía delgado. Las perreras apenas estaban lo suficientemente grande como para que los animales giren alrededor. De una de las afueras vino el sonido de ladridos, sugiriendo más perros mantenidos dentro. Stevens llamó Animal Control y solicitó un control de bienestar con una orden judicial. El proceso tomaría 24 a 48 horas. Fotografió lo que podía ver desde la propiedad pública y regresó a la clínica. Llegó a 6 de la tarde. 2 horas después de la había nacido el último cachorro. Viendo el madre perra, con sus 7 cachorros todos vivos contra probabilidades tan terribles. Le afectó más de lo que quería admitir. Había trabajado en cientos de casos en 15 años. Había aprendido a mantener distancia profesional, pero consiguió a través de sus defensas. Fotografió las heridas del perro, metódicamente. Las heridas fueron cortadas con cinta adhesiva. Su hocico. Las cicatrices del cigarrillo viejo. Quemaduras, las costillas torcidas que dijeron historias de palizas. El documento, todo lo que sería necesario para un procesamiento por delitos graves. Tom proporcionó una declaración detallada sobre cómo encontrar el perro, incluidas las coordenadas GPS de la ubicación exacta. Stevens le aseguró esto. Fue un caso fuerte. Delito de crueldad animal con múltiples cuentas.
Pero construir un caso que resultaría en prisión real el tiempo requirió evidencia meticulosa colección. La primera noche con cachorros fue agotador para todos. El perro estaba débil pero atento, lamiendo a cada cachorro constantemente para asegurar estaban respirando y amamantando correctamente. Tom y Jennifer se turnaron, monitoreándolos. Cada 2 horas, ellos pesó a los cachorros en camadas sanas. Los cachorros deben ganar peso diariamente. Los bebés prematuros necesitan suplementos, una alimentación con biberón para asegurarse de que tengan suficiente nutrición. El perro observaba cada interacción con intensidad protectora, pero permitió que Tom y Jennifer se encargaran sus cachorros. Ella había aprendido se podía confiar en determinados seres humanos, un acto de fe que parecía milagroso dada su historia. Rebecca finalmente regresó a casa a medianoche, dejando instrucciones detalladas y números de emergencia. Regresó a las 6 de la tarde, mañana siguiente, para encontrar a Tom dormido en el piso al lado de la caja de parto, una mano descansando cerca de la cabeza de la madre perro. El perro también estaba durmiendo, 7 cachorros amontonados contra su vientre como pequeños milagros respiratorios. La escena fue pacífico de una manera que hizo que Rebecca, los ojos arden, por las lágrimas. Su examen a las 8 revelación de novedades. La temperatura del perro se mantuvo elevada. De 100 a 2, 1 DRAR. La infección no mejoraba, pero en las heridas mostraron signos tempranos de curación. Y sorprendentemente, el perro había comido pequeñas cantidades de comida durante la noche. El regreso del apetito fue una señal positiva. Los 7 cachorros estaban vivos, la mayoría mostraron peso estable o ligeros aumentos. Rebecca mejoró su pronóstico de guardado para justo, aunque los siguientes varios días serían críticos. Para diciembre, el día 17, se había corrido la voz por los pequeños comunidad de Montana. El periódico local publicó una historia. Rescate heroico salva perra preñada y 7 cachorros. Gente comenzó a llegar a la clínica con donaciones, fórmula para cachorros, mantas, juguetes, dinero para ayudar con la veterinaria. Facturas. La hija de Tom, Sarah, llamó otra vez. Ella había visto la cobertura de noticias. Su voz era diferente esta vez. Más suave. Papá. Lo siento. No entendí con que lo que hiciste fue increíble. La respuesta de Tom fue tranquila. Solo hice lo que tu madre hubiera hecho. Lo sé, dijo Sarah. Por eso estoy orgulloso de ti. Algo cambió en esa conversación. Tom no se había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas palabras de uno de sus hijos. ¿Cuánto habría? Los necesitaba para ver que todavía estaba capaz de importar, de hacer una diferencia, de ser más que solo un anciano solitario esperando morir. El perro lo había salvado tanto como él la había salvado a ella. Al darle una razón para pelear, él encontró su propia razón para seguir viviendo. Se estaban curando unos a otros. 2 rotos almas unidas por las circunstancias y elección. 3 días después de que nacieron los cachorros nacido. El 18 de diciembre llegó con noticia devastadora. Los cachorros eran prosperando. Los 7 ganaron peso y amamantando vigorosamente, pero su madre estaba muriendo. Rebecca comprobó el estado vital del perro, señales a las 10 de esa mañana, y no pude ocultar su preocupación. La temperatura había subido a 103,8 Ger, la infección no respondía a los antibióticos actuales. Los resultados del cultivo habían regresado del laboratorio con peores noticias que esperado. La bacteria era resistente a medicamentos estándar. Necesitaban cambiar a vancomina intravenosa, un medicamento poderoso y costoso reservado para las infecciones más graves. Rebecca llamó a Tom a su oficina. Él estado en la clínica todos los días, llegando antes del amanecer y quedándose hasta que alguien lo obligó a irse. Él miró exhausto, con el rostro demacrado y pálido, pero sus ojos permanecieron alerta. La infección se está extendiendo, dijo Rebecca sin preámbulo. Había aprendido que Tom prefería honestidad para consolar. Necesitamos cambiar los antibióticos. Vancomi es nuestra mejor opción, pero es dura. ¿Pero qué? Hay riesgos. El daño renal es posible y es caro. Un tratamiento costará entre $3 y $5 durante la próxima semana. Tom no lo hizo dudar. Hazlo, Tom. Eso es la mayor parte de tus ahorros, tu dinero de jubilación. Si el tratamiento no funciona, entonces lo haré. He gastado mi dinero tratando de salvar una vida en lugar de acapararla mientras espero morir. Hazlo.
Su teléfono sonó. Sara llamando desde Seattle. Tom respondió y explicó la situación. El de su hija. La respuesta fue inmediata y tajante. Papá, no. No puedes permitirte esto. Ese es tu fondo de emergencia. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesita que el dinero pueda ser reemplazado? Tom interrumpió. Ella no puede. Estamos haciendo esto. Terminó la llamada antes de que Sara podría argumentar más. Rebecca vio algo en su expresión que hizo, tenía la garganta apretada. Esto no se trataba de un perro nunca más, si es que alguna vez lo había sido. Esto. Se trataba de que Tom se demostrara a sí mismo que todavía tenía un propósito, que sus elecciones todavía importaba. Que todavía podría luchar por algo vale la pena salvarlo. El tratamiento comenzó inmediatamente, pero no se pudo dar Bancomi mientras el perro amamantado. La medicación pasaría a través de su leche a los cachorros, potencialmente dañando su desarrollo riñones. Por primera vez desde que dio nacimiento, madre y cachorros tuvieron que ser separados. El sonido de su angustia llenó la clínica. La madre perro lloró para sus cachorros, un lamento agudo que hablaba de pánico y pérdida. Los cachorros lloraron por su madre. 7 pequeñas voces alzadas en confusión-angustia. Tom se sentó con la madre mientras Jennifer y Rebecca se turnaron a alimentar a los cachorros con biberón cada 3 horas. El trabajo era agotador y requería atención constante las 24 horas del día. Por a las 8 de la tarde, el estado del perro había empeorado. La temperatura subió a 104,2 Gera. Dejó de comer y beber a pesar de los líquidos intravenosos. La medicación la hizo náuseas. Ella vomitó repetidamente, su cuerpo rechaza el tratamiento, incluso cuando la infección se propagó sin control. Rebecca enfrentó a Tom con la más dura pregunta que puede hacer un veterinario. Podemos continuar el tratamiento, pero ella sufrimiento. La medicación podría ser demasiado duro para su debilitado sistema, o podemos ponla cómoda, déjala pasar pacíficamente. Necesitas decidir. Tom miró al perro acostado en su perrera, ojos cerrados, respiración dificultosa. Pensé en los últimos días de Marta, en la elección de seguir luchando incluso cuando la esperanza parecía haberse ido. ¿Qué elegiría si pudiera decirlo? ¿Nosotros? No puedo responder a eso. Ella todavía respirando, dijo Tom. Su corazón todavía está latiendo. Eso significa que ella todavía peleando. Nosotros también seguimos luchando. A través de la noche, el estado del perro se mantuvo crítico. Su ritmo cardíaco se volvió irregular, saltando entre demasiado rápido y demasiado lento. Su respiración se hizo superficial y trabajado. Tom yacía en el suelo a su lado. Perrera. Su mano presionó contra el barrotes para que pudiera sentir su presencia. Él habló con ella durante horas, describiéndola cachorros, diciéndole lo fuertes que eran, cuánto necesitaban a su madre, cómo tenía que seguir luchando. Alrededor de las 3 de la mañana, algo cambiado. El perro levantó la cabeza, ligeramente, hizo un sonido suave, la alcanzó pata hacia la mano de Tom a través de la perrera barras. El gesto fue débil pero deliberado, ella no se estaba rindiendo. Eso es. Mi niña, susurró Tom. No has terminado todavía. El milagro por el que habían orado comenzó a manifiesto. La temperatura del perro comenzó cayendo. 103,1, 102,510, 100, 102,0. El antibiótico estaba funcionando. Cuando Rebecca llegó a las 7, encontró signos vitales. Avanzando en la dirección correcta para primera vez en días. Ella está doblando la B dirección para Sando era B dirección Suna. Esquina, Rebecca dijo, incapaz de evitar el alivio de ella. Voz. El 19 de diciembre trajo al diputado. Stevens regresa a la clínica, esta vez, con una orden judicial. Había reunido un equipo, incluyendo oficiales de control animal y otro diputado. Allanaron a Carl propiedad de Jennings al amanecer. Lo que ellos encontrado fue peor que cualquier otro imaginado. 6 pastores alemanes más en diversos estados de abandono. 2 fueron críticamente desnutridos, sus costillas visibles a través de abrigos enmarañados. 1 tenía una herida infectada en la pierna que había desaparecido sin tratamiento durante semanas. Los perros vivían en sus propios desechos, guardados en perreras apenas lo suficientemente grande como para darse la vuelta. Sin comida, o el agua era visible en cualquier recinto. El descubrimiento más condenatorio provino de un cofre, congelador,
En una de las dependencias. Dentro, envuelto en plástico, estaba el cuerpo de otro pastor alemán muerto por meses. Según Starion el adur de animado sermeron Starion 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 el estado de descomposición. Evidencia de crueldad previa, prueba de que la madre perra en la clínica de Rebecca no fue la primera víctima de Jennings. Carlos Jennings fue arrestado en la escena. Múltiple. Se presentaron cargos por delitos graves. 7 cuentas de crueldad animal. 1 por cada perro encontrado en la propiedad. Un cargo de intento de asesinato animal para la madre perro. Cargos adicionales por el perro muerto en el congelador y para operar una operación de cría ilegal, sin licencias adecuadas o atención veterinaria para los animales. Los 6 perros vivos fueron incautados y transportados a la casa de Rebecca Clínica. La pequeña instalación fue repentinamente desbordante. Valor y sus 7 cachorros, más 6 adultos traumatizados perros, todos ellos necesitados de atención médica y rehabilitación emocional. La respuesta de la comunidad fue inmediata y abrumador. Llegaron voluntarios para ayudar. Donaciones vertido. Empresas locales proporcionadas. Alimentos y suministros gratuitos. Las noticias de Montana. La cobertura llamó la atención sobre el caso. Carl Jennings quedó en libertad bajo fianza al día siguiente, 20 de diciembre. La decisión indignó a todos los que habían seguido la historia. El intento de asesinato y estaba libre dentro de las 24 horas. Pero el sistema tenía sus reglas, y se concedió la libertad bajo fianza a pesar de protestas. Esa tarde, Tom estaba tomando valor afuera para su primera caminata corta, ya que la infección casi había matado ella. Estaba débil pero caminando, su cachorros a salvo adentro con Jennifer. El aire invernal era fresco y limpio, del tipo del día que hizo hermosa a Montana a pesar de su dureza. Un camión tirado al estacionamiento. Carl Jennings salió. «Ese es mi perro», dijo, caminando hacia ellos. «La quiero de vuelta ahora». Valor lo vio. El cambio fue instantáneo y terrible. Su cuerpo se desplomó como si alguien le había cortado las piernas por debajo ella. Orinó, con miedo, tratando de alejarse a pesar de su debilidad. Cada gramo de progreso, cada momento de confianza. Ella había construido durante las últimas semanas evaporado. Ella estaba de vuelta en ese lugar donde los humanos solo significaban dolor. Tom se interpuso entre ellos. Su cuerpo protegiendo el de ella. «No te acercarás a ella. Tengo papeles», dijo Carl. «Ella está registrada en yo. Ella es de mi propiedad. Intentaste matarla. Puedo hacer lo que quiero con mi propiedad. Ella no es propiedad. Ella es un ser vivo». Carl avanzó. «Sal de mi camino, viejo». Tom se mantuvo firme a pesar de tener 67 años y recuperarse de la espalda cirugía a principios de ese año. «No», Carl pasó a Tom hacia Valor. El perro intentó morder, un golpe defensivo nacido del terror. Carl la agarró cuello. Tom lo bloqueó físicamente, empujando al joven hacia atrás. Carlos empujado más fuerte. Tom cayó. Su espalda golpear el pavimento congelado con fuerza. Eso le quitó el aliento de los pulmones. El dolor recorrió su columna vertebral donde el tejido cicatricial de la cirugía no había sanado por completo. Entonces sucedió algo extraordinario, el valor. A pesar de su terror, a pesar de ella debilidad, a pesar de cada instinto gritándole que corriera, se puso de pie. Se colocó entre Tom y Carl. Su cuerpo cubrió a Tom de manera protectora. Ella gruñó, el primer sonido agresivo. Había hecho desde su rescate, no atacando, pero defendiendo, protegiendo al humano que la había salvado vida. El cambio de roles fue sorprendente. La víctima se convierte en protectora. El perro roto encontrando coraje. Ella no lo hizo. Sé que todavía la poseía. Diputado. La patrulla de Steven se detuvo en el mucho. Rebecca lo había llamado en el momento, había visto llegar la camioneta de Carl. Steven salió de su vehículo antes de que estuviera completamente detenido. Mano en su arma. «Señor Jennings, estás arrestado por asalto. También estás violando el orden de alejamiento que le prohíbe de entrar en contacto con los animales incautados tu propiedad.
Carl estaba esposado y colocado en la parte trasera de la patrulla, gritando amenazas todo el tiempo. Tom se sentó en el frío pavimento, asombrado y humillado. Valor se desplomó a su lado, exhausto por el esfuerzo de hacer frente a su abusador. «Ella me protegió», dijo Tom cuando Rebecca lo ayudó a ponerse de pie. «Su espalda», gritó de dolor, pero apenas notado. Rebecca sonrió entre lágrimas. El amor funciona en ambos sentidos. El enfrentamiento fue captado en el cámara de seguridad de la clínica. Alguien filtró el metraje y se volvió viral dentro horas. El vídeo de Valor parado Tom defendiéndolo contra el hombre que la torturó fue compartida millones de veces. Los titulares aparecieron en sitios de noticias nacionales: perro maltratado salva hombre que la salvó. Solicitudes de entrevista inundado desde Good Morning America, el Today Show y todos los locales de Montana Estación. Tom se sentía incómodo con la atención. «Simplemente hice lo que cualquiera debería hacer», él dijo a los periodistas. Rebecca lo corrigió en una entrevista: «Pero la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente conduce pasado. La mayoría de la gente mira hacia otro lado». Tom detenido. Eso es lo que lo hace extraordinario. La historia resonó porque era simple y puro. Víctima clara, clara villano, héroe claro, redención definitiva arco. En un mundo lleno de complicado cuestiones morales, esta historia ofrece algo que la gente necesitaba desesperadamente. Prueba de que la bondad todavía importaba, que la elección de una persona podría cambiar todo, que el amor pudo superar incluso el trauma más profundo. Comentarios, secciones llenas de gente compartiendo sus propias historias de rescate. Donaciones a la clínica de Rebecca superó los $50 en una semana. El gobernador de Montana emitió una declaración pidiendo revisión del animal leyes de crueldad. Legislación. La propuesta denominada Ley del Valor buscaba aumentar sanciones por crueldad animal y hacer casos severos como este son obligatorios tiempo de prisión. Carl Jennings se convirtió en el frente a la crueldad animal en Montana, recibir amenazas de muerte que la aplicación de la ley no lo toleró, pero entendido. Mientras tanto, en la clínica, los 7 cachorros prosperaron. A las 2 semanas viejos, sus ojos se habían abierto y comenzaban a explorar más allá de sus cajas de bienestar. Jennifer y los voluntarios. Los había llamado esperanza, gracia, coraje, milagro, fe, justicia, y cada nombre reflejaba el viaje que había los trajo al mundo. Adopción. Aplicaciones inundaron. Cientos de la gente quería a estos cachorros. Rebecca se enfrentó a una tarea imposible: elegir cuál las familias los merecen. Ella estableció un proceso de investigación exhaustivo con el hogar, visitas y verificación de antecedentes. Y una regla no negociable que la propia Valor: conocer a cada posible adoptante. Si ella mostró angustia con alguien, ellos estaban inmediatamente descalificados. Su juicio sería de absoluta confianza. Enero. El día 15 llegó con cruel ironía. Un mes después de que Tom encontró a Valor muriendo en el nieve, los cachorros tenían 4 semanas y prosperar más allá de cualquier expectativas. Sus ojos se habían abierto para revelar el color ámbar distintivo de la mirada de la madre. Caminaron con aumentando la confianza. Jugado con cada uno otros en combates de lucha de cachorros torpes. Y había comenzado la exploración tentativa de alimentos sólidos mezclados con fórmula. Ellos estaban sanos, hermosos y representados todo lo bueno que pueda surgir de horror. Rebecca realizó su rutina. Examen de la mañana a las 9. Los 7 cachorros parecían normales. Valor había recuperado la mayor parte de su peso. El pelaje había vuelto a crecer brillante y grueso sobre las cicatrices curativas. Y el progreso conductual, continuó de manera constante. Ya no se inmutó cuando Rebecca se acercó. Ella había aprendido a confiar lenta y cuidadosamente que no todos los humanos trajo dolor. Tom llegó a las 9:30 con café para el personal y obsequios para el perros. Esto se había convertido en su rutina, llenando sus días con un propósito que no tenía sentido desde la muerte de Marta. Valor saludado él con movimientos de todo el cuerpo y un movimiento cola. No hay rastro del animal aterrorizado que se había acurrucado en la nieve. Se sentó en el suelo y ella se apoyó contra él mientras los cachorros treparon por encima de ambos. Cuerpos pequeños, cálidos y retorciéndose con alegría del cachorro. A las 10, Rebecca notó la actuación de Miracle. De manera diferente. El cachorro que había sido resucitado al nacer, que había sobrevivido cuando debería haber muerto, estaba durmiendo más que sus hermanos. Él no se unió a su sesión de juego. Cuando Rebecca eligió,
Cuando se levantó, su cuerpo se sentía más cálido que antes. Debería. El termómetro digital confirmó su preocupación 1003,5 grado, elevado para un cachorro. Ella lo aisló inmediatamente y realizó pruebas preliminares. A las 2 de esa tarde, el diagnóstico regresó y la sangre de Rebecca se heló. Parvovirus, uno de los más mortíferos enfermedades que afectan a los cachorros con tasas de mortalidad entre 60 y 90% para animales tan jóvenes. Altamente contagioso, requiriendo hospitalización intensiva que cuesta miles de dólares por cachorro con ninguna garantía de supervivencia. Rebecca ha probado los otros cachorros. 2 más regresaron positivo, en Esperanza el primogénito y la Justicia el macho más pequeño. Los demás mostraron resultados negativos actualmente, pero parvos periodo de incubación significaba que podían desarrollar síntomas en unos días. Tom estaba sentado con valor cuando Rebecca entregó la noticia. Ella observó el color desaparece de su rostro. ¿Qué hacen? ¿Necesidad? Cuidados intensivos, líquidos intravenosos, medicamentos contra las náuseas, antibióticos para infecciones secundarias, las 24 horas seguimiento. Es caro y la tasa de supervivencia para cachorros tan jóvenes es pobre. Tal vez el 40% si tenemos suerte. Pagaré lo que sea costos. Pero el dinero no fue el único problema. A las 6 de esa tarde, los cachorros enfermos eran críticos. El milagro fue vomitando sangre. Su pequeño cuerpo atormentado con espasmos, la esperanza había comenzado a apoderarse de deshidratación severa a pesar de los líquidos intravenosos siendo bombeado en sus pequeñas venas. La Justicia yacía insensible, su respiración es superficial e irregular. Rebecca y Jennifer trabajaron frenéticamente, líneas intravenosas y venas casi demasiado pequeñas para cateterizar. Soluciones de electrolitos de alimentación Borce. A través de jeringas, administrando medicamentos diseñados para pacientes mucho más grandes animales en Tení. Dosis tan pequeñas que tenían que ser medido en fracciones de mililitros. Hicieron todo lo que es ciencia médica, permitido, pero a veces no todo lo es suficiente. Valor sabía que algo andaba mal. Caminó por su perrera, quejándose e intentando para llegar al área de aislamiento donde los cachorros luchaban por sus vidas. Ella no podía entender por qué habían sido arrebatado de ella nuevamente. Ella solo la conocía. Los bebés se habían ido y ella estaba impotente para protegerlos. Tom la abrazó, tratando de ofrecer consuelo mientras su propio corazón se rompía. Están recibiendo la mejor atención posible. Rebecca está haciendo todo lo que puede, pero Valor no entendía las palabras. Ella solo entendió que sus cachorros estaban llorando y ella no podía alcanzarlos. A las 2:47 en la mañana del 16 de enero, el corazón de Milagro se detuvo. Rebecca tenía estado realizando compresiones torácicas, sus dedos presionando rítmicamente contra su diminuta caja torácica. Ella había administrado epinefrina. Ella había intentado todo en su considerable arsenal de conocimientos médicos. Pero el cuerpo del cachorro soportó demasiado. Simplemente se detuvo peleando. Jennifer estaba al lado de Rebecca, lágrimas corriendo por su rostro. Rebecca permaneció impasible, su profesional máscara firmemente en su lugar, pero sus manos tembló mientras registraba la hora de la muerte. Trajeron Valor para decir adiós. En el momento en que vio el cuerpo inmóvil de su cachorro, ella hizo un sonido que atormentaría a todos los que lo escucharon. Un tono alto lamento, el lenguaje universal de el dolor de la madre. Ella lo olió con cuidado, le lamió la cara, intentó desesperadamente por despertarlo con su toque. Cuando él no respondió, no se movió, no respiró. Ella levantó la cabeza y aulló. Tom Adamam se sentó en el suelo junto a ella, sus brazos alrededor de su cuerpo tembloroso, y lloró abiertamente. Lo siento mucho. Lo siento mucho. La esperanza se deterioró rápidamente después de eso. Las convulsiones aumentaron en frecuencia e intensidad. Inflamación del cerebro por los desequilibrios electrolíticos estaban causando daño permanente. Y a las 5:15 en el mañana, Rebecca hizo lo más difícil decisión que enfrenta un veterinario. Ella está sufriendo. Las convulsiones no detenerse. Lo más amable que podemos hacer es dejar que ella se vaya en paz. Tom sostuvo Valor mientras Rebecca le administró la inyección que detendría el corazón de Hope. Valor vio morir a su segundo cachorro y aulló de nuevo. Ese terrible sonido de angustia que parecía venir de algún lugar más profundo que su garganta, desde su misma alma. 2 cachorros muertos en menos de 3 horas.
La justicia se mantuvo crítica pero estable, aferrándose a la vida por pura terquedad voluntad. Los otros 5 cachorros no mostraron los síntomas todavía, pero el miedo era constante. ¿Ellos también se enfermarían? ¿Todos ellos morir a pesar de todo lo que todos habían hecho para salvarlos? Noticias de las muertes de cachorros se extendieron rápidamente. El comunidad que había celebrado el Día de Valor, la supervivencia ahora lamentaba estas pérdidas. A la clínica llegaron flores y tarjetas. Las personas que nunca habían conocido a estos perros sintieron pena genuina porque la historia representaba la esperanza. Y ahora esa esperanza se sintió empañada por la crueldad de la realidad. La respuesta en línea cambió. Comentarios que había sido uniformemente solidario y crítico. Algunos culparon a Tom por no encontrar valor antes. Otros cuestionaron las decisiones médicas de Rebecca. Surgió la fealdad de la cultura de Internet. Gente buscando a alguien a quien culpar porque la tragedia aleatoria era demasiado difícil aceptar. Carl Jennings, defensa abogado, emitió un comunicado que hizo Rebecca quiere tirar algo. Si los animales hubieran sido devueltos a su legítimo dueño en lugar de mantenerlo en una clínica superpoblada, estos cachorros habría recibido la atención adecuada y podría estar todavía vivo. Lo escandaloso afirmación ganó fuerza entre las personas que organizaciones de rescate desconfiadas o que se cree que los derechos de propiedad han sido reemplazados. Bienestar animal. Tom recibió correo de odio, cartas físicas reales enviadas a su casa, junto con correos electrónicos y redes sociales mensajes, llamándolo asesino, diciéndole para él. La muerte del cachorro fue culpa suya, diciendo que no era un héroe, sino un tonto que dejar que los animales mueran por incompetencia. Sarah voló desde Seattle al día siguiente. Encontró a su padre sentado en su salón a oscuras, Valor a sus pies, ambos mirando a la nada. Él no había comido, no había dormido. La luz que había vuelto a sus ojos durante el mes pasado había desaparecido. «Papá, hiciste todo bien», dijo Sarah, arrodillado junto a su silla. «Entonces, ¿por qué? ¿Están muertos?» Ella no tuvo respuesta. A veces hacer todo bien no es suficiente. A veces el daño también corre profundo. A veces no podemos salvar a todos, no importa cuán desesperadamente lo intentemos. Valor también había cambiado. El progreso que ella ha hecho se evaporó ante la pérdida. Ella se volvió sobreprotectora con su resto 5 cachorros, negándose a dejar que nadie cerca de ellos excepto Tom y Rebecca. Cuando Jennifer se acercó a la caja de parto, Valor gruñó por primera vez desde el enfrentamiento con Carl. El trauma respuestas que Rebecca pensó que habrían vencido regresó con fuerza. Valor se estremeció ante los sonidos fuertes, se negó. Para comer, dormía con el cuerpo encorvado protectoramente, alrededor de ella sobreviviente cachorros. Rebecca luchó con la suya culpa. Ella cuestionó cada decisión médica. Decisión. ¿Debería haber hecho la prueba de parvo antes de que aparecieran los síntomas? ¿Debería haber comenzado la profilaxis? ¿Tratamiento incluso sin diagnóstico? ¿Podría ella los habría salvado si hubiera sido más inteligente? Yo más rápido. Mejor Jennifer tomó una excedencia. El costo emocional había llegado a ser demasiado. Ella no podía dejar de ver a Miracle todavía. Cuerpo. No podía dejar de escuchar el de Valor. Aullidos de pena. Necesitaba tiempo libre para procesar el trauma de mirar impotente. Las criaturas mueren a pesar de lo mejor de todos. Esfuerzos. El estado de ánimo de la clínica se volvió 5 cachorros permanecieron sanos, creciendo cada día más fuerte. La justicia había tirado durante el periodo crítico y fue recuperándose lentamente, pero la alegría se fue reemplazado por un cansancio que esperaba la próxima catástrofe. ¿Qué más podría salir mal? ¿Qué otra crueldad que el universo infligiría a estos animales que ya habían sufrido tanto mucho? Tom dejó de visitarnos a diario. En la clínica le recordaba demasiado el fracaso de cachorros, que murieron bajo su vigilancia. Valor notó su ausencia y se volvió más retraída, como si se culpara a sí misma, por no poder proteger a sus bebés o mantener a su humano cerca. La historia que había inspirado a millones ahora sirvió como recordatorio de que los finales felices no estaban garantizados, que a veces el amor y esfuerzo y dinero y la experiencia no fue suficiente, que el mundo permaneció capaz de sufrir angustia, incluso cuando hiciste todo bien. 1 de febrero trajo un visitante inesperado a la clínica. El oficial James Miller caminó
a través de la puerta justo cuando Rebecca estaba preparándose para las rondas de la mañana. Él tenía 45 años, con la cara curtida de alguien que había pasado años trabajando al aire libre y los ojos atormentados de alguien acarreando una culpa sustancial. Vi el cobertura de noticias. Miller dijo, el perro que he rescatado. Creo que la conozco, ¿puedo ver? Ella. Rebecca estaba vacilante. Valor había retrocedido tan levemente después de perder el cachorros que presentan a extraños. Parecía cruel, pero algo en el pensamiento de Miller expresión la hizo aceptar una breve visita. Ella lo llevó a la sala de recuperación, donde yacía Valor con sus 5 sobrevivientes cachorros. El perro levantó la vista cuando la puerta abrió, su cuerpo ya tenso en preparación para la amenaza. Entonces ella se quedó helada. Sus orejas se animaron hacia adelante. Su cola, que apenas se había movido en semanas, comenzó a menear tentativamente. Miller se dejó caer sobre sus rodillas. Shadow, ¿eres realmente tú? El nombre era mágico. Todo el valor comportamiento transformado. Ella se acercó a él lentamente, olfateando con atención. Reconocimiento inundándola, moviendo su cola aumentado. Ella empujó su cabeza contra su pecho y emitió suaves gemidos que hablaba de alegría y confusión y recuerdos de una época anterior al dolor. Miller la rodeó con sus brazos y sollozó. Pensé que estabas muerto. Yo pensé que te había perdido para siempre. La historia surgió lentamente, mientras Miller se sentaba en el suelo, con Valor presionado contra él. Ambos reacios a romper contacto. Hace 3 años, había estado entrenando Sombra para la Unidad 9. Ella había sido dotado, uno de los perros más inteligentes que había trabajado alguna vez. Temperamento perfecto, con ganas de agradar, capaz de aprender. Comandos complejos en sesiones únicas. Ella debería haber pasado la evaluación fácilmente, pero el evaluador había utilizado una vieja escuela prueba. Había disparado un arma cerca de la casa de Shadow. Cabeza sin previo aviso, poniendo a prueba sus nervios bajo un ruido fuerte y repentino. La Sombra tenía pánico, posición rota y fracaso la evaluación. Miller había argumentado que la prueba era injusto, que no se puede juzgar a un perro capacidad general basada en un momento sorprendente. Pero el departamento la decisión fue definitiva. Se consideró Sombra inadecuado para el trabajo policial. Ella necesitaba un nuevo hogar. Carl Jennings se había acercado al departamento que afirma ser una empresa de buena reputación criador. Su documentación fue revisada. Las referencias parecían legítimas. Miller había aceptado a regañadientes la adopción, planeando visitar regularmente a asegurarse de que Shadow estuviera prosperando. Una semana más tarde, Miller había conducido hasta la casa de Carl. Propiedad. Carl afirmó que Shadow había huido lejos el segundo día, que había buscado por todas partes, pero no pude encontrarla. Molinero encontrar un informe de perro perdido. La policía investigó, pero no encontró nada. Sombra simplemente había desaparecido. Miller culpó él mismo. Cayó en una espiral de depresión. Ya no puedo trabajar con la Unidad 9. Cada perro le recordaba a Shadow. Cada sesión de entrenamiento trajo culpa. Él le falló. Él la había entregado a alguien que había causado su desaparición. Después de 8 meses de apenas funcionar, se había jubilado anticipadamente. Ahora, sentada en la clínica de Rebecca con Sombra, presionado contra él. La verdad fue obvio. Carl nunca la había perdido. Carlos había mantenido alejado deliberadamente a Miller mientras él había abusado de ella y la había roto. El perro, que había mostrado un momento de miedo durante la evaluación, había sido castigado por esa debilidad a través de años de tortura sistemática. El diputado Stevens abrió una nueva investigación ese mismo día. Él contactó a Kate y unidades en todo Montana. Y descubrió un putter inquietante. Otros 3 perros habían sido considerados inadecuados para el trabajo policial en los últimos 5 años. Los 3 habían sido adoptados por Carl Jennings. Posteriormente, los 3 habían huido en cuestión de semanas. Nunca se encontró ninguno. Hallan el cuerpo de un pastor alemán en el congelador de Carl coincidía con la descripción de un 9 desaparecido. Stevens creía que los otros 2 habían sido asesinados también. Sus restos enterrados en algún lugar de la propiedad de Carl. Suelo. Se introdujo un radar penetrante. Buscar. Se presentaron nuevos cargos contra Carl Jennings. Obstrucción de la justicia por mentir a la policía sobre Shadows' desaparición. Fraude por lo falso adopción.
Fuerte sospecha de múltiples cargos de asesinato de animales, su defensa, el abogado, intentó negociar un acuerdo de culpabilidad. Pero la fiscalía se negó. Este caso iba a juicio y querían pena máxima. La narrativa mediática cambió dramáticamente. Miller dio entrevistas que explican la historia de Shadow. Tom Anderson le salvó la vida. Sin él al detenerse ese día, Shadow estaría muerto. Es un héroe que hizo lo que nuestro sistema no lo logró: proteger a un animal inocente de un depredador. El odio en línea dirigido a Tom cesó. Las disculpas llovieron de parte de personas que envió mensajes crueles. El reconocimiento nacional siguió a un premio de la Asociación Humanitaria Estadounidense, un elogio del gobernador de Montana, donaciones financieras superiores a $0,00 a cubrir todos los gastos veterinarios con dinero sobrante para futuros rescates. Tom no quería reconocimiento. Solo quería que el valor estuviera bien. Miller propuso una solución: que ellos trabajar juntos para rehabilitarla. Miller tenía experiencia en entrenamiento CNUE y recuperación del trauma. Tom proporcionó el hogar y el amor incondicional que Shadow necesitaba. Custodia compartida, responsabilidad compartida, juntos podrían ayudarla a sanar. Tom acordado después de una cuidadosa consideración. Él no quería perderla, pero él reconoció que el conocimiento de Miller podría ayudar a Shadow en formas que el amor por sí solo no podría lograr. La pieza final de la reivindicación vino de la necropsia: informe sobre milagro y esperanza. Rebecca envió sus restos al estado laboratorio para análisis integrales. Los resultados fueron definitivos. Parvo, la exposición había ocurrido antes de un rescate. Los cachorros habían sido infectados en Udero mientras Valor todavía estaba en casa de Carl, propiedad. Pruebas médicas de muestras de suelo de la propiedad de Jennings confirmada es masiva. Contaminación por parvo. Los perros habían sido vivir en condiciones saturadas de virus. La conclusión veterinaria fue inequívoco. Nada de lo que nadie hizo después del rescate pudo han evitado las muertes. La infección se estableció antes de que Tom encontrara Valor en la nieve. Que cualquier cachorro sobrevivir fue milagroso dado el virus. Carga a la que habían estado expuestos. Rebecca emitió un comunicado público: las muertes de Esperanza y Milagro no fueron el resultado de falla de rescate o médica incompetencia. Estos cachorros fueron condenados a morir antes de que los viéramos. Cada muerte se remonta a meses de abandono y abuso. Carl Jennings mató a esos cachorros tan seguramente como si lo hubiera hecho, con sus propias manos. La culpa de Tom comenzó a ascensor. No es culpa suya, ni de Rebecca. Culpa. El pecado original pertenecía enteramente a un hombre que valoraba las ganancias sobre la vida y veía a los animales como desechables propiedad. El 20 de marzo llegó con la primera promesa de la primavera. Habían pasado 3 meses desde que Tom encontró Valor muriendo en la nieve. Y la transformación fue nada menos que un trabajo milagroso juntos. Tom y Miller habían ayudado a Valor a recuperar pedazos de sí misma que el abuso le había robado. Miller le enseñó a ordenar, sentarse, tomar, ven, sana. Más importante aún, ella entendió que la estructura no significa crueldad. Esa obediencia podría coexistir con el amor. Tom proporcionó el hogar donde ella podría ser simplemente un perro, durmiendo al lado de su cama, jugando con juguetes por primera vez en años, aprendiendo que las manos se extendieron hacia ella a acariciar, no lastimar. Lo más un desarrollo significativo provino de la idea de Miller de entrenar a Valor como perro de terapia. Su historia de trauma la hizo singularmente calificado para consolar a otros que sufren dolor similar. Ella comenzó a visitar refugios para víctimas de violencia doméstica, donde las mujeres reconocerse en sus cicatrices. Pasó tiempo en la casa de los niños. Hospital con pacientes jóvenes, curando del abuso. Ella trabajó con veteranos, luchando con la DDPET. Su presencia ofreciendo comprensión sin palabras. Valor poseía una notable capacidad para sentir dolor en los demás. Ella se acercaría al persona que sufre más en cualquier habitación y simplemente siéntate a su lado y ofrécele calidez y respiración constante como anclas contra sus tormentas. Tom la acompañó en cada visita, manejador y amigo. Todavía estoy sorprendido de que este pato gentil y confiado era el mismo animal aterrorizado que había encontrado en la nieve. Los 5 cachorros supervivientes fueron adoptados a las 10 semanas de edad después de una investigación exhaustiva. Cada familia fue elegida cuidadosamente. La justicia recayó en un bombero que entendió la supervivencia contra viento y marea. Courage se convirtió en un perro de terapia en el aula con un profesor paciente.
Fue proporcionada compañía a una pareja de ancianos que necesitaba un propósito tanto como Tom. Alegría. Fui a una familia con un niño autista que necesitaba apoyo emocional. Gracia fue adoptada por Rebecca, quien no podía dejarla ir. Reuniones mensuales de cachorros en la clínica. Se convirtieron en ocasiones alegres. El valor llegó a ver a sus hijos prósperos, sanos y amados. Los 5 eran prueba viviente de que el ciclo de abuso podría romperse. Eso. El amor podría superar incluso lo más oscuro. Comienzo. Concluye el juicio de Carl Jennings el 15 de marzo. La evidencia fue fotografías abrumadoras de lesiones, testimonio veterinario, registros con microchip demostrando que había mentido sobre la muerte. The Shadow. Desaparición, restos de otros perros encontrado en su propiedad, y su propia declaraciones grabadas durante interrogatorio. Sin mostrar ningún remordimiento, el jurado deliberó durante 2 horas, culpable en todos los aspectos. El juez lo condenó a 5 años de prisión, una multa de $50.000, prohibición de por vida de poseer animales, registro, en un maltratador público de animales registro, cuando Carl afirmó que eran solo perros. El juez respondió fríamente: son seres vivos capaces de sufrimiento. Tendrás 5 años para reflexionar sobre eso. Tom y Valor asistieron la sentencia. Cuando Valor vio a Carl por la última vez, ella no se acobardó. Ella se paró erguido junto a Tom, conociéndola a los ojos de los abusadores con serena dignidad. Carlos. Primero miró hacia otro lado. El Valor había ganado. Tommy Miller cofundó una organización sin fines de lucro llamada Las Segundas Oportunidades de la Esperanza, llamadas así por su Valor y el cachorro, que murió demasiado pronto. La organización rescatada y rehabilitada perros maltratados con especial atención a animales fallados por el sistema. Ello se asoció con programas CNUE para adoptar perros considerado inadecuado antes de alcanzar malos dueños. Rebecca sirvió como líder veterinario. En su primer año, ello salvó a 47 perros. La ley del valor aprobada Montana, esa primavera, estableciendo un delito grave, sanciones por crueldad animal grave, sentencias mínimas obligatorias y un registro público de maltratadores de animales. La legislación se convirtió en modelo para otros estados. El 15 de diciembre, el primer año aniversario del rescate de Valor, un pequeño. El grupo se reunió en el lugar donde Tom la encontré. Un marcador conmemorativo de bronce se ha instalado la milla del Valor donde la esperanza comienza. Tom, Valor, Miller, Rebecca, Jennifer y Sarah permanecieron juntas en gentil nieve que cae. Tom habló en voz baja. 1 año hace. Casi seguí conduciendo. Estaba cansado y hubiera sido más fácil dejar que alguien más manejarlo. Pero me detuve, y eso, una elección, cambió todo. Cambiado. La vida del Valor. Cambié el mío. Cambiado todo de la nuestra. Valor estaba a su lado, vistiendo su chaleco para perros de terapia, tranquilo y confiado. Cuando los copos de nieve cayeron sobre ella nariz, los atrapó en broma, no ya sin miedo. Sarah abrazó a su padre. Mamá estaría muy orgullosa. Creo que ella lo sabe, dijo Tom. Creo que ella me envió por este camino ese día. Tomaron un foto juntos, humanos y perros, una imagen de esperanza y sanación y segundo posibilidades. Valor levantó la cabeza y aulló, no con tristeza, sino con alegría. El otro se unieron y sus voces se alzaron juntas. En una canción de supervivencia y amor que lo conquista todo. A veces lo más. Los cambios profundos provienen de lo más simple. Opciones. A veces parando por un extraño salva más de una vida, y a veces, en el momento más oscuro del invierno, encuentra la primavera esperando florecer. Tom, la historia nos recuerda que nunca es demasiado. Es tarde para tomar una decisión importante. Él tenía 67 años, era viuda, solitaria y cuestionaba si su vida todavía tenía un propósito. Podría haber superado ese sufrimiento, animal como lo hicieron tantos otros ese día. Podría haberse dicho a sí mismo que él también lo era. Viejo, demasiado cansado, que alguien más lo haría manejarlo, pero se detuvo, y eso, una sola decisión, no solo salvó a Valor vida. Salvó a los suyos. Al elegir compasión sobre la conveniencia, al negarse para apartar la mirada del dolor, Tom descubrió ese significado no desaparece con la edad o pérdida. Nos espera en los momentos. Decidimos actuar a pesar de nuestro miedo. A ayudar a pesar de nuestro propio dolor, amar a pesar de haber perdido. El Valor le enseñó a Tom.
que las cosas rotas pueden sanar. Esa confianza se puede reconstruir. Esas segundas oportunidades existen para todos los que estén dispuestos a luchar por ellos. Su historia nos pregunta, ¿qué somos? ¿Conduciendo por nuestras propias vidas? ¿Qué sufrimiento pretendemos no ver? ¿Por qué detenerse te resulta demasiado difícil? ¿Alguna vez has tomado la decisión de ayudar? ¿Alguien cuando hubiera sido más fácil alejarse? ¿Qué te enseñó ese momento? ¿Tú mismo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. A las visitas.